En este viaje, vamos a explorar los evangelios apócrifos, esos textos prohibidos que revelan un lado de María Magdalena que la Iglesia no quiere que conozcas. Descubriremos su papel como líder espiritual, su conexión íntima con Jesús y el conocimiento secreto que amenazaba el poder establecido. María Magdalena, un nombre que resuena a lo largo de la historia envuelto en sombras y controversia. Ha sido venerada y despreciada, elevada y reducida a un simple estereotipo durante siglos. Su imagen ha sido moldeada, distorsionada y reconfigurada, convirtiéndola en un enigma dentro del cristianismo. Pero detrás de la leyenda, ¿quién fue realmente esta mujer? Nos han contado que fue una pecadora arrepentida, una mujer caída que encontró redención. Sin embargo, ¿qué pasaría si esa versión estuviera basada en una manipulación deliberada en antiguos textos religiosos? Su historia aparece fragmentada, rodeada de interpretaciones contradictorias, a veces santa, a veces marginada. Su papel ha sido alterado con un propósito que pocos cuestionan. Algunos la describen como discípula fiel, otros como confidente de Jesús. Pero hay quienes sostienen que su rol fue mucho más profundo, tan crucial que debió ser silenciado. ¿Fue María Magdalena una testigo privilegiada de la resurrección o poseía un conocimiento más allá de lo revelado, uno que amenazaba la estructura de poder del cristianismo naciente? Los evangelios apócrifos sugieren que su vínculo con Jesús iba más allá de lo que la historia oficial admite. ¿Por qué estos relatos fueron ocultados? ¿Y qué verdades esconden? A medida que la investigamos, nos adentramos en un laberinto de secretos, conspiraciones y silencios impuestos. María Magdalena podría ser la clave de un mensaje perdido en el tiempo. En este viaje separaremos el mito de la realidad, analizando las evidencias ocultas en los antiguos para reconstruir la verdadera identidad de la mujer más enigmática del cristianismo. ¿Qué es lo que no quieren que sepamos sobre ella? ¿Por qué su historia ha sido transformada y quién se benefició de su reinterpretación? Es hora de cuestionar lo que creíamos saber. Hoy nos sumergimos en la historia oculta de María Magdalena, desenterrando las verdades que la historia intentó borrar. Acompáñanos en recorrido por los misterios de su legado. A lo largo de los siglos, la imagen de María Magdalena ha sido moldeada por interpretaciones que poco tienen que ver con la realidad histórica. La Iglesia la presentó como una mujer caída en desgracia, alguien que necesitaba redención. Sin embargo, si analizamos los evangelios más antiguos, no hay ni una sola referencia que la relacione con la prostitución. Esta idea fue añadida posteriormente y repetida hasta convertirse en una verdad incuestionable. ¿Pero por qué se construyó esta narrativa? La respuesta podría estar en la necesidad de minimizar su importancia dentro del círculo de Jesús. Convertirla en pecadora servía para despojarla de autoridad espiritual. En el siglo VI, el Papa Gregorio I consolidó esta versión errónea en un sermón. Unió a María Magdalena con otras mujeres anónimas de los evangelios, confundiendo deliberadamente sus identidades para reforzar esta percepción. Esta tergiversación no fue un simple error, sino una estrategia para reforzar la idea de que la salvación venía solo a través de la penitencia y no del conocimiento espiritual que María Magdalena pudo haber transmitido. A partir de entonces, la imagen de María quedó reducida a la de una mujer arrepentida, un arquetipo útil para la estructura eclesiástica que limitaba el rol de las mujeres en el liderazgo espiritual, pero en los primeros siglos del cristianismo su papel fue muy distinto. María Magdalena no era solo una seguidora, sino una de las discípulas más cercanas de Jesús con un conocimiento reservado a unos pocos. Su conexión con las enseñanzas de Jesús era tan profunda que algunos evangelios apócrifos la presentan como una verdadera guía, una mujer que comprendió su mensaje en un nivel espiritual superior, pero esta imagen de una mujer sabia y respetada no encajaba con la estructura patriarcal que se formaba dentro del cristianismo. Para evitar disputas, su papel fue silenciado y deformado con el tiempo. Los textos gnósticos la muestran como portadora de una sabiduría secreta, alguien a quien Jesús confió revelaciones especiales. Esto representaba un desafío para aquellos que querían centralizar la autoridad en los apóstoles varones. En muchos de estos textos, Pedro mismo expresa su incomodidad con la presencia de María Magdalena, cuestionando su derecho a compartir enseñanzas, lo que evidencia un conflicto real dentro del cristianismo primitivo.
La imagen de la pecadora arrepentida sirvió para despojarla de su papel central, reduciéndola a un símbolo de versión moral en lugar de reconocerla como una maestra espiritual con conocimientos profundos. Con el paso del tiempo, esta versión de María Magdalena fue la que prevaleció, influenciada por sermones y representaciones artísticas que la perpetuaron como una mujer caída en desgracia pero redimida por Jesús. Pero si observamos el mensaje original de los evangelios, ella fue mucho más que eso. María fue un pilar en los momentos más decisivos, un testigo clave de la resurrección y una figura de autoridad. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre la historia del cristianismo? ¿Cuántos otros relatos fueron modificados para encajar en una estructura de poder que excluía la participación de mujeres en posiciones de liderazgo? Hoy muchos investigadores y teólogos buscan restaurar la verdadera imagen de María Magdalena no como una pecadora redimida, sino como una mujer que tuvo un papel crucial en la expansión del mensaje de Jesús. Sus verdaderas enseñanzas han estado ocultas durante siglos, pero los textos perdidos nos ofrecen pistas sobre su influencia real. María Magdalena pudo haber sido la discípula más iluminada de su tiempo, sin embargo, su legado aún está envuelto en el velo del misterio. Podría ser que su verdadero mensaje nos invite a cuestionar lo que creemos saber sobre la historia del cristianismo, si su papel fue tan importante como indican estos textos que más nos han ocultado. Tal vez sea hora de reescribir la historia y reconocer a María Magdalena por lo que realmente fue, una líder espiritual. Pero si no era la pecadora que nos hicieron creer entonces, ¿quién fue realmente? A continuación, exploraremos su conexión con Jesús y el conocimiento perdido que pudo haber heredado. María Magdalena emerge en los evangelios como una figura inquebrantable. Cuando muchos discípulos huyeron por miedo, ella permaneció junto. Jesús testificó su sufrimiento hasta el último aliento. Su lealtad era inquebrantable. Mientras los demás se escondían, María Magdalena no retrocedió ante la brutalidad de la crucifixión. En una sociedad donde la voz de una mujer tenía poco peso, su valentía desafiaba las normas establecidas. Tras la muerte de Jesús, cuando el temor aún envolvía a los seguidores, María Magdalena tomó la iniciativa. Fue la primera en acercarse a su tumba, sin imaginar que sería testigo de algo extraordinario. Los evangelios relatan que, al llegar al sepulcro, encontró la piedra removida, el cuerpo de Jesús ya no estaba. Confundida y angustiada, buscó respuestas hasta que una presencia inesperada lo cambió todo. Un hombre apareció ante ella en medio de la penumbra matutina. Sus ojos lo vieron, pero su mente no lo reconoció de inmediato. Pensó que era el jardinero del lugar hasta que escuchó su voz. Con un simple llamado a su nombre, María, su mundo se transformó. Reconoció la voz inconfundible de Jesús, y en un instante, la revelación de la resurrección la envolvió. Este encuentro no fue casual. Jesús la eligió para ser la primera testigo de su regreso. En una sociedad donde el testimonio femenino carecía de valor, este acto desafió todas las expectativas. No fue Pedro, ni Juan, ni ningún otro apóstol. Fue María Magdalena quien recibió el mensaje más trascendental del cristianismo. Jesús le confió la tarea de anunciar su resurrección a los demás. Sin dudar, corrió a contar la noticia. Su voz llevó esperanza a los discípulos que aún estaban sumidos en el miedo y la desesperanza. Su papel fue clave en la consolidación del mensaje cristiano. La importancia de este evento es incuestionable. Jesús pudo haberse revelado ante cualquier persona, pero eligió a María. ¿Podría esto indicar que su relación con él era más profunda de lo que se ha contado? El hecho de que Jesús confiara en María Magdalena de esta manera sugiere que ella tenía una comprensión espiritual única. No era solo una seguidora, sino alguien con una conexión especial con su mensaje. Su protagonismo en la resurrección nos obliga a replantear su rol dentro del cristianismo primitivo. Tal vez su influencia fue mayor de lo que la historia oficial nos ha permitido ver. Con el tiempo, su imagen fue minimizada, transformándola en una simple penitente. Pero los evangelios dejan claro que su papel fue esencial. Sin ella, la resurrección no habría tenido su primera testigo. El cristianismo se construyó sobre la fe en la resurrección, y María Magdalena fue el primer eslabón de esa creencia. Su testimonio marcó el inicio de una nueva era espiritual. Si Jesús la eligió para este momento crucial,
significa que la consideraba digna de su confianza. Su historia merece ser vista con nuevos ojos, libres de las distorsiones que la relegaron a un segundo plano. En los textos apócrifos, María Magdalena no es solo una seguidora, sino una mujer con un entendimiento espiritual excepcional. Su papel trasciende la imagen convencional y se convierte en la clave de un conocimiento oculto. El Evangelio de María nos revela una figura con autoridad entre los discípulos. Mientras ellos dudan y sienten miedo tras la muerte de Jesús, es María quien se alza con claridad y sabiduría. En estos textos, su conexión con Jesús parece ir más allá de la enseñanza convencional. No es solo una discípula, es alguien que comprende la esencia más profunda de sus palabras y misterios. Su sabiduría despierta rechazo en algunos de los apóstoles, en especial en Pedro. En los escritos gnósticos, él duda de su papel y se muestra incómodo con su capacidad de interpretar las enseñanzas. María, sin embargo, no se deja intimidar. Relata visiones espirituales que describen el ascenso del alma y el conocimiento trascendental. Su mensaje no es solo terrenal, sino una invitación a lo divino. En el Evangelio de Felipe, su papel es aún más intrigante. Se la menciona como compañera de Jesús, un término que ha generado múltiples interpretaciones y que desafía las narrativas tradicionales. Algunos creen que compañera implica una relación cercana e íntima, mientras que otros consideran que significa un lazo espiritual de enseñanza y aprendizaje más profundo que cualquier vínculo convencional. Esta cercanía con Jesús pudo haber sido vista como una amenaza para la estructura naciente del cristianismo, un conocimiento reservado a unos pocos que desafiaba la jerarquía que comenzaba a imponerse. Los textos apócrifos la presentan como una mujer que comprendió enseñanzas que otros no pudieron captar, una guía que no necesitaba validación externa para comprender la verdad de su maestro. Su historia nos deja con una pregunta inquietante. Si los primeros cristianos la vieron como maestra, ¿por qué su papel fue minimizado con el tiempo? ¿Qué conocimiento representaba que resultaba tan incómodo? La lucha por la interpretación de su figura se convirtió en un punto de tensión entre la visión esotérica del cristianismo y la necesidad de una estructura de poder basada en la jerarquía masculina. Hoy, al redescubrir estos textos, podemos mirar a María Magdalena bajo una nueva luz, como alguien que desafió los límites impuestos y que aún tiene mucho que revelar sobre el verdadero mensaje de Jesús. Y así, querido buscador, llegamos al final de este viaje a través de la vida y el legado de María Magdalena. Una mujer que fue mucho más de lo que la historia oficial nos ha contado. Una líder espiritual, una confidente de Jesús, una portadora de sabiduría que desafió los límites de su tiempo. Después de desenterrar todos estos secretos, queda claro que su historia merece ser contada una y otra vez. La pregunta ahora es, ¿estás listo para seguir explorando los misterios ocultos de la historia? Si la respuesta es sí, te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo donde desenterramos los secretos que la historia ha intentado ocultar. Juntos, podemos reescribir el pasado y descubrir un futuro más iluminado. Gracias por acompañarnos en este viaje. La verdad nos espera. Hasta la próxima.